para hablar de humectantes y corticoides. Entonces es un tema muy interesante, por eso he querido llamar lista para que ustedes aprovechen esta clase y me hagan todas las preguntas y las dudas que tengan. ¿Ya? Comenzamos entonces. Muy buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy... Doctorita, disculpe, se está grabando. Doctorita, ha llegado tarde, por favor anóteme en la lista. ¿Tu nombre? Dávila Cors Glicerio, doctorita. Y ahora ya voy a grabar. Doctorita, disculpe. Se está Sí, grabando. claro. Que corresponde a las enfermedades eritematodo-descamativas. Miren este espectro de imágenes clínicas que nos hablan sobre la misma patología con diferentes signos y diferentes ubicaciones, ¿no? Acá en un infante, cómo se está ubicando las lesiones eritematodo-descamativas en la región de las mejillas, en las regiones de los pliegues, de los codos, de la región posterior de la rodilla, en el dorso de la mano, esto muy frecuente ahora, sobre todo en paciente que tiene dermatitis atópica que se ha activado con el uso continuo del jabón y el alcohol en gel por la pandemia, o en la región palpebral, que también es bastante frecuente verlo. Muy bien, entonces todo ese espectro de lesiones corresponde a dermatitis atópica y ahora lo vamos a revisar con más detalle. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica, que quiere decir que es una enfermedad que le acompaña al paciente durante muchos años de su vida, caracterizada por prurito muy intenso y una serosis o resequedad muy marcada, ¿no? Serosis es sinónimo de resequedad en dermatología. Es un problema de salud pública. Se considera, yo considero que el mejor concepto es que es una respuesta inmunológica exagerada que conlleva un proceso inflamatorio persistente o crónico y que es recurrente en el tiempo, ¿no? O sea, le acompaña al paciente, como les he dicho, durante toda su vida. La dermatitis atópica es una manifestación cutánea de la atopía. ¿Qué quiere decir esto? De una reacción, una predisposición a reactividad inmunitaria normal, de una reacción anormal de la piel mediada por IgE. Esto puede ser frente a antígenos ambientales o ciertos alergenos, ¿no? Pero acá la vedette es el IgE, que va a hacer que haya una respuesta inflamatoria crónica de la piel. Y esta respuesta en el 70-80% de los niños se encuentra en el 70-80% de los niños que tienen antecedentes familiares o personales. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, uno es atópico, pero siempre pregunta si ve a un paciente atópico, si su mamá o su papá son atópicos. Y el 70-80% de ellos dice que sí. Y también está relacionado con otro tipo de alergias. A eso le llamamos marcha atópica, ¿no? A veces el paciente atópico es el paciente que tiene dermatitis atópica, como ven en esta imagen, alergias alimentarias, asma, rinitis alérgica y conjuntivitis alérgica. Por ejemplo, yo considero que tengo un ligero rasgo de dermatitis atópica y junto a ello tengo un poco de rinitis alérgica. Entonces, normalmente es un paciente que, como ven en este gráfico, en el tiempo va presentando diferentes exacerbaciones de estos tipos de alergias de diferentes tipos, ¿no? Pasa por el neumólogo de niño, porque tiene un cuadro de asma que se exacerba ya más o menos a los 5 años, lo mismo que ocurre con la rinitis alérgica, que ya se va a exacerbar en etapa de preadolescente hasta adulto, y la dermatitis atópica, que es lo primero que se manifiesta, ¿no? Entonces le dicen marcha atópica porque el paciente inicialmente presenta lesiones en piel, luego puede presentar lesiones alimentarias, asma o hiperreactividad bronquial, que denominamos todavía cuando son infantes antes de hacer la espirometría, ¿no? Porque ya saben que para el diagnóstico definitivo de asma, el paciente colabora a partir de los 12, de los 12 años para ese tipo de exámenes,
y finalmente hacen rinitis alérgica o conjuntivitis alérgica. A eso le llamamos marcha atópica, al paciente que presenta cada una de estas lesiones en el tiempo, ¿no? Desde que nace hasta los 5 o 10 años o de adulto. Afecta más o menos al 20% de la población mundial. En el Perú los casos, se han hecho muy pocos estudios para ver prevalencia de dermatitis atópica. Sin embargo, el Instituto Nacional del Niño ha mostrado una prevalencia del 9%, más o menos como para referencia, ¿no? Y la dermatitis atópica tiene una fisiopatología muy compleja, muy compleja. Es un ciclo de piel atópica, dicen, ¿no? Porque está relacionado con una alteración de la función de la barrera de la piel. Ahí comienza este ciclo con una alteración de la función de barrera que corresponde a esta epidermis dañada, a la capa córnea dañada, que va a provocar una sobreinfección de la piel por la microbiota normal, por Staphylococcus aureus. Esta alteración de la barrera más esta sobreinfección de la piel va a provocar irritación e inflamación. Y eso va a provocar picazón y eso rascado. Y mientras más nos rasque dañar la barrera de la piel, más va a sobreinfectarse la piel y a producirse la inflamación, ¿no? Todo este ciclo hace que la enfermedad de la dermatitis atópica sea una enfermedad crónica recurrente, ¿no? Y a eso se agrega, pues, de manera más compleja, uno tendría que hablar sobre la predisposición genética, esta alteración inmunitaria que hace que haya una respuesta exagerada de la piel a cualquier estímulo o detonante ambiental, y eso hace que termine produciéndose esta alteración en la función de la barrera de la piel, que asociado a los factores ambientales gatillantes como el frío, el clima seco y la radiación ultravioleta que es muy baja, termine provocando alteraciones de la piel como inflamación, picazón y después rascado, ¿no? Entonces, todo un ciclo. Lo más importante, recordar que todo comienza con una alteración de la función de la barrera de la piel, de la capa córnea, una alteración de las uniones entre los corneocitos o queratinocitos de la epidermis, una alteración de la filagrina, que es una sustancia que tenemos en la epidermis y que está disminuida debido a una predisposición genética, y esto va a condicionar una alteración en la capa córnea, en la capa lipídica de la capa córnea, ¿no? Va a alterarse las ceramidas, los ácidos grasos, el colesterol, las calicreínas. Esta parte es un poco compleja, porque ya van a ver, ahorita vamos a seguir avanzando. Como se ha estudiado tanto la dermatitis atópica, le han buscado hasta el mínimo detalle en lo que es la fisiopatología. Pero lo importante es que ustedes fijen que hay una predisposición genética que va a provocar alteraciones en la inmunidad, que va a hacer que haya una respuesta exagerada de la piel ante cualquier, ante cualquier estímulo, y eso asociado a la disfunción barrera, o sea, esta capa córnea, esta alteración de la función de la piel, eh, eh, va a provocar que factores ambientales como el frío, el clima seco, la poca radiación ultravioleta, terminen provocando una sobreinfección de la piel por Staphylococcus aureus, una inflamación, picazón y rascado. Entonces, ¿cuáles son esas alteraciones inmunológicas que hacen que haya una respuesta exagerada? Las alteraciones inmunológicas van desde la capa de la barrera de la piel, de la piel, como dice aquí, hasta alteraciones en la microbiota, que va a provocar una respuesta inflamatoria, ¿no? Que hemos dicho, que ya hemos hablado. Alteración en la actividad del sistema inmunológico, sobre todo a nivel de la respuesta humoral, y en los linfocitos, que va a hacer que se perpetúe este proceso inflamatorio. Entonces, todo esto nos está hablando sobre respuesta exagerada del sistema inmunológico en estos pacientes, ¿no? ¿Por qué se produce? No seguimos, ¿no? Lo principal
Es que la dermatitis atópica se produce por una alteración de la barrera de la piel. Y la barrera de la piel, ¿dónde está? Está considerada dentro de los defectos de la respuesta inmunitaria innata. Hay alteraciones de la respuesta adaptativa también, mediada por linfocitos T, T-helper 2, que van a provocar finalmente alteraciones de la microflora normal de la piel, ¿no? Si está alterada la barrera cutánea, hay alteración del sistema inmunológico, hay alteración de la microbiota, todo eso va a terminar provocando inflamación, y esta inflamación va a ser inflamación crónica. Entonces, ese sistema inmune innato que hemos visto acá, este sistema inmune innato está formado por dos líneas, ¿no? La primera línea es la piel y la segunda línea son las células de defensa de la piel. A eso se refiere esto. Entonces, la primera línea es la barrera de la piel, la capa córnea, como hemos dicho. La segunda línea son las células, como las células presentadoras de antígenos, los queratinocitos, los mastocitos, los polimorfonucleares, todas esas celulitas que están en la epidermis y que van a reaccionar ante un agente externo, ante el medio ambiente, para provocar la inflamación de la piel. Entonces, no se olviden, lo más importante en dermatitis atópica es la barrera anatómica, la barrera de la piel. Entonces, las alteraciones de la barrera de la piel van a provocar un desbalance entre las proteasas, entre todas esas componentes que están formando la capa córnea, una alteración de la unión estrecha de estas células de la capa córnea, va a haber una colonización bacteriana, predominio de Staphylococcus aureus, como hemos dicho, y va a haber finalmente, debido a estas reacciones, una liberación de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Entonces, en esta imagen se ve eso. Esta es la capa córnea, supuestamente estas celulitas que estamos viendo. Hay una alteración en esta capa córnea que hace que se altere y penetren desde ácaros, alergenos, penetren esta capa, incluso bacterias de la microbiota normal como el Staphylococcus aureus, terminen penetrando, deberían estar por fuera de esta barrera de la piel y terminan penetrando y estimulando una reacción inflamatoria del sistema inmune innato, una liberación de citoquinas proinflamatorias que van a perpetuarse en el tiempo, ¿no? Y nuevamente lo mismo acá. Hay una entrada de estos alergenos, los consideran a los ácaros, los alergenos los consideran incluso a la microbiota normal, y estos van a provocar esta reacción inflamatoria de nuestro sistema inmunológico, ¿no? ¿Y por qué se produce esta ruptura de esta barrera de la piel, esta capa córnea? Porque hay diferentes factores genéticos, dentro de los que principalmente está la mutación de la filagrina, que es una sustancia que va a ayudar a mejorar la hidratación de la piel. Al no haber esta filagrina, que es parte de las sustancias que ayudan a mejorar la lubricación de la capa córnea, esta se va a romper y se va a romper también la barrera cutánea. Entonces, uno de los factores que predispone a la dermatitis atópica es que genéticamente este paciente tiene poca cantidad de filagrina, por consiguiente tiene una dificultad para hidratar la piel, ¿no? En resumen, el paciente atópico es el paciente que genéticamente tiene alteraciones en ciertas proteínas de la piel que hace que tenga dificultad para hidratar su piel, para humectar su piel. Entonces tiene la piel completamente seca, agrietada, y esas grietas, esa piel seca, agrietada, permite el paso del exterior de alergenos como los ácaros, entre otros, ¿no? Bacterias de la microbiota normal. Estos rompen la barrera de la piel porque la piel está seca, agrietada, ingresan por debajo de la capa córnea y ahí se encuentran con las células presentadoras de antígenos que van a terminar provocando toda la cascada inflamatoria
aguda y que después se vuelve crónica para que finalmente veamos lo que es la dermatitis atópica, ¿no? Esta patología crónica recurrente. Entonces, esas células que van a reaccionar en nuestra epidermis a estos alergenos son los mastocitos, las células dendríticas, las células presentadoras de antígenos, ¿no? Los macrófagos, los natural killer, incluso los eosinófilos, los neutrófilos. Estos van a dar la respuesta aguda, mientras que las células tipo CD4 y CD8 van a ser las que nos van a dar una respuesta adaptativa inmunitaria lenta o tardía, ¿no? En dermatitis atópica, esta disregulación inmunitaria está resumida acá. Entonces, de esto, lo que me interesa es que sepan que los mediadores de la dermatitis atópica son los TH2, que van a reaccionar frente al IgE, y los TH22. Luego tenemos sobre todo el H1, TH2 y TH22. Estos son los más importantes, los que hay que considerar en el sistema, en la fisiopatología de la dermatitis atópica. Sobre todo hay que tomar en cuenta que la dermatitis atópica crónica está relacionada con los linfocitos T helper tipo 1. ¿Y cómo se va a manifestar ese proceso inflamatorio crónico de la piel? ¿Qué es lo que va a pasar? Ese proceso inflamatorio crónico de la piel lo vamos a ver graficado clínicamente ¿en qué? Básicamente vamos a verlo en descamación e irritación de la piel, ¿no? Como estamos viendo en esta imagen. Pero esa descamación, esa irritación tiene ubicaciones especiales según la edad del paciente y el contexto. Entonces, las lesiones agudas, las lesiones iniciales que va a presentar el paciente son las tipo A y tipo B. Son lesiones papuloeritematosas, incluso puede haber vesículas con exudado, pero sobre todo hay descamación, costras. Las lesiones subagudas ya van a ser más descamativas, ¿no? Más descamativas que las de cuadro agudo. Y las de cuadro crónico, o sea, en ese paciente que va a tener este problema de resequedad de la piel por muchos años o de un rascado permanente, ya nos va a dejar una piel liquenificada, o sea, una piel engrosada, ¿no? Descamativa, de base eritematosa, pero engrosada y con estas características, lesiones liquenificadas, le decimos nosotros, ¿no? Cuando es una piel engrosada, arrugada. Y como les dije, también depende de la edad donde se van a ubicar estas lesiones descamativas, ¿no? En los niños, sobre todo, lo vamos a ver en las mejillas, como hemos visto en el paciente que les mostré al inicio de la lección. En los niños lactantes, sobre todo, lo vamos a ver en mejillas, en áreas extensoras de las piernas y de los brazos y en la región del abdomen. En algunos casos, en la región de la cabecita. En los niños más grandecitos, donde claramente se va a ubicar es en la región de las flexuras. Eso es lo que quiero que recuerden. En los niños, mejillas y zonas extensoras, y en los lactantes. Y en los niños, al revés, ¿no? En vez de zonas extensoras, en zonas flexoras de rodillas, en zonas flexoras de codos, sobre todo. Y en el adulto, se va a presentar en flexura de los codos, de las rodillas, en cara, cuello y en dorso de manos, sobre todo en dorso de manos. Entonces, eso es lo que hay que recordar. Miren cómo se presenta la dermatitis atópica en los niños o bebés o lactantes, ¿no? Como hemos dicho, en las mejillas, en áreas extensoras, en el cuellito, en esa zona en el abdomen y en las zonas extensoras. Ese es el bebé. En el niño, por el contrario, en vez de zonas extensas, se va a presentar en la región cervical y en zonas de flexión, en zonas flexoras, mire, en los codos y por detrás de las rodillas. Esta es una lesión clásica, detrás de las rodillas y en los codos.
Y en el adulto, sobre todo en las manos, en la región de las manos y en región cervical, ¿no? También se presentan flexuras en el adulto, pero con más frecuencia lo veo en adulto en manos y en cuello. Entonces, nuevamente, dermatitis atópica, clásicamente son lesiones descamativas en la fase aguda, descamativas con base eritematosa, y en bebés o lactantes lo va a presentar sobre todo en mejillas, en la zona de la frente, en los pliegues de la región auricular, pero va a respetar el triángulo nasolabial. Eso es importantísimo porque el diagnóstico diferencial de esto va a ser con dermatitis seborreica. Cuando venga un bebé a su consulta, va a venir con estas lesiones descamativas en cara y ustedes tienen que hacer diagnóstico diferencial entre dermatitis atópica y dermatitis seborreica. ¿Y cómo van a hacer esa diferencia? Viendo el área del triángulo nasogeniano. Si está respetada este ángulo de donde está el área nasogeniana o triángulo nasolabial, es dermatitis atópica. Pero si no está respetado, lo más probable es que sea una dermatitis seborreica. ¿Ya? Eso tienen que recordar. Luego hemos dicho que está en zonas extensoras. Y ya es de 2 a 12 años, hemos dicho que está en zonas flexoras. Entonces, en los bebés, en zonas extensoras, y en los niños de 2 a 12 años, en zonas flexoras. Esta es una imagen clásica. Cuando viene un paciente con lesiones descamativas en la zona de la flexión de codos o en la zona poplitea detrás de la rodilla, ese es clásicamente, eso es lo que se ve en dermatitis atópica. Échense a buscar en esa zona si están sospechando de dermatitis atópica, ¿no? También estos pacientes van a presentar queilitis angulares, frecuente en el paciente atópico. Esto que ya hemos dicho, la descamación en la región poplitea, en la región del ángulo del oído, de la orejita, ¿no? A veces dicen, pucha, le han jalado la oreja a ese paciente, a ese niño, mira cómo tiene esas heridas, y a veces somos injustos, ¿no? Es más que todo por dermatitis atópica que tienen esta descamación en ese área. Puede presentarse en adultos también o perpetuarse, porque siempre se va a presentar desde la niñez, una historia clínica que va a venir desde la niñez, tal vez no con la intensidad que llamara la atención, pero normalmente nos va a hablar un paciente de problemas en la piel desde la niñez, y que en el adulto se puede presentar como un eczema de pezón, se puede presentar en la región cervical y en el dorso de las manos. Sobre todo en el dorso de las manos lo veo en adultos, como les dije. Y hoy día en la mañana estábamos hablando con vuestros compañeros sobre la dermatitis atópica y su relación con otras patologías que están presentes en el paciente a la vez que la dermatitis atópica. A eso le llamamos estigmas atópicos, ¿no? El paciente que tiene tendencia a la resequedad de la piel, que tiene una dermatitis, tendencia a dermatitis atópica por una predisposición genética que hace que tenga dificultad para hidratar y humectar la piel, también puede presentar pitiriasis alba, como estábamos viendo en esta imagen de la izquierda, o una queratosis pilaris, como estamos viendo en la imagen de la derecha. Entonces puede presentar estos estigmas atópicos, también puede presentar hiperlineabilidad de la piel, eso también es parte de los estigmas atópicos. Pueden presentar estas pliegues infraorbitarios de Denny-Morgan, que también son bien frecuentes cuando tenemos así un paciente con muchas o edema o ojeras o hiperpigmentación periorbitaria. También hay que sospechar de dermatitis atópica. Entonces, estos estigmas atópicos que tenemos muchos acá en la sierra, queratosis pilares tengo yo, por eso les decía que yo considero que tengo algún grado de dermatitis atópica. De niña me ha dado en algún momento pitiriasis alba, ya que dicen, muchos de nosotros tenemos ojeras o tenemos este doble pliegue en la región infraorbitaria, que son las líneas de Denny-Morgan, o esta hiperlineabilidad, ¿no? Esos son signos de atopía. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de dermatitis atópica? El diagnóstico es básicamente clínico.
¿no? Hay que buscar esas lesiones eritematodo-descamativas que hemos referido en diferentes ubicaciones cuando somos bebés, cuando somos niños o cuando somos adultos, estas lesiones descamativas y algún estigma atópico relacionado. Pero lo más importante es que presente junto con estas lesiones un prurito, ¿no? Un prurito que es secundario a esta piel reseca, irritada, ¿no? El prurito es un signo de que la piel está irritada, inflamada. Y a eso hay que asociarle una historia de compromiso de lesiones cutáneas, que pueden ser en pliegues o mejillas, la historia familiar, que hay el antecedente de piel reseca en el último año, que tenga eczemas, o sea, que tenga piel inflamada a nivel de flexuras, mejillas, frente, extremidades. Además, dice la enfermedad antes de los 2 años de vida, o sea, que tenga una historia de enfermedad desde la niñez, desde que era pequeñito. Entonces, estos criterios diagnósticos se llaman criterios de Hanifin y Raka, ¿no? Como les he dicho, el criterio principal, el criterio fundamental es el prurito. La distribución, las lesiones liquenificadas, el compromiso de flexuras, el curso crónico recidivante, la historia personal o familiar de atopía, también están considerados como los diagnósticos, como parte de los criterios mayores. Por lo menos debe haber 3 de estos signos asociados a estos criterios menores que, como les he dicho, son estigmas atópicos, la mayoría, ¿no? La pitiriasis, la queratosis pilaris, la queilitis angular, la pitiriasis alba, la resequedad de la piel, algún grado de ictiosis, que también significa resequedad cutánea, que tenga un inicio precoz, ¿no? Que tenga un antecedente de enfermedad de larga data, entre otros. Entonces, ahora hay unos scores que nos permiten ver la severidad de la dermatitis atópica para que lo tengan como mencionado nada más. El que más se utiliza es el SCORAT, ¿no? Que nos va a permitir ver la intensidad, valorar la severidad de la dermatitis atópica, viendo en las lesiones el eritema, el edema, las costras, las escoriaciones, el grado de liquenificación. Y eso nos va a permitir valorar a la dermatitis atópica entre leve, moderada y severa. En la anatomía patológica lo que se ve es el eczema agudo, ¿no? O sea, el proceso inflamatorio agudo con espongiosis, que son estas células que están edematizadas, hinchadas, incluso se forman vesículas dentro de la dermis, ¿no? Con un infiltrado inflamatorio perivascular, porque ya sabemos que hay un proceso inflamatorio crónico. El diagnóstico diferencial es con dermatitis seborreica y con dermatitis de contacto. Por eso es que les decía que no se puede pasar a dermatitis seborreica o de contacto sin haber hecho la evaluación, sin haber hecho la revisión de dermatitis atópica, porque se van a confundir. Entonces, ahora ya sabemos que la dermatitis atópica respeta el triángulo o el área nasogeniana, ¿no? ¿Aquí se respeta o no se respeta el área nasogeniana? No No se se respeta. respeta. Como no se respeta, nuestro diagnóstico tendría que ir hacia dermatitis seborreica, ¿no? En un lactante, sobre todo en un lactante, que puede venir así con su piel toda eritematosa, descamativa. Entonces, ni bien ven una piel eritematoso-descamativa, lo primero que se van a poner a hacer es fijarse si el ángulo de nasogeniano está comprometido o no. Si no está comprometido, como en la imagen de abajo, que está limpio y solamente está comprometida las mejillas, a veces incluso parte de la frente, entonces, si no está comprometido como en la imagen de abajo, es dermatitis atópica. Si está comprometido como en la imagen de arriba, es dermatitis seborreica. Y luego vienen las dermatitis de contacto, que sobre todo vemos en lactantes en la región perioral, ¿no? Por el babeo. Entonces ahí hay que definir dermatitis de contacto irritativa o dermatitis de contacto alérgica. Entonces, eso es el espectro de dermatitis atópicas.
dermatitis de contacto. Y finalmente, pero mucho más raro, dentro de los diagnósticos diferenciales está la dermatitis infectiva, que se refiere a una enfermedad del sistema inmunitario que también va a provocar eritematodeescamación en mayores de 2 años. Otro diagnóstico diferencial, pero ya en adultos, son las fotodermatosis. Las fotodermatosis que hemos hablado ya en la clase anterior, que hablamos sobre fotoprotección, en el que debe haber un antecedente obviamente de exposición al sol, posterior a lo cual va a presentar el paciente descamación, eritema y descamación y prurito, ¿no? Y además están otras patologías crónicas, porque como esta es una enfermedad crónica recurrente, dentro de las lesiones eritemativas como las que estamos viendo acá, tendríamos que poner de diagnóstico diferencial, sobre todo micosis fungoide, ¿no? La micosis fungoide, que es un tipo de linfoma de células T de la piel, que va a condicionar igualmente, va a condicionar inflamación crónica recurrente con lesiones eritematodeescamativas, como lo que están viendo en la imagen de la derecha. Entonces, normalmente el paciente adulto, mayor o adulto que debute con lesiones eritematodeescamativas a su edad, ya adulto, no desde niño, sino desde adulto, presente estas lesiones eritematodeescamativas, puede ser una cerosis, o sea, una resequedad cutánea asociada a una dermatitis atópica muy leve que nunca se diagnosticó, o puede ser un paciente que tenga micosis fungoide, que quiere decir un linfoma de células T. Entonces, siempre hay que parar las orejas si un paciente que nunca ha tenido problemas de piel, de pronto a los 50, 60 años empieza a hacer estas lesiones eritematodeescamativas de manera recurrente y que cada vez se hacen más gruesas, pasan a placas incluso o a lesiones. En ese caso hay que descartar micosis fungoide o linfoma de células T. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer si es que tenemos un paciente con todas esas características? ¿No? No necesariamente le vamos a hacer biopsia, como les he dicho, el diagnóstico es clínico. Ante la duda de esos diagnósticos diferenciales que hemos revisado, que son los más frecuentes, podríamos hacer una biopsia, ¿no? Pero normalmente el diagnóstico de dermatitis atópica es clínico. Y si diagnosticamos esto, lo primero que tenemos que hacer es restaurar la barrera de la piel. Entonces, una vez que estemos restaurando la barrera de la piel, vamos a evitar de que esos alergenos que hemos dicho penetren sobre esa piel resquebrajada, reseca. Y eso va a evitar que se siga gatillando la enfermedad. Y mientras tanto, vamos a utilizar diferentes tipos de antiinflamatorios para hacer de que la piel que está encendida, está recontrainflamada, empiece a desinflamar y a tomar poco a poco sus características normales. Entonces, acá hay un esquema de tratamiento de la dermatitis atópica en el que se habla sobre lo que se utiliza para hidratar, para reponer esa barrera cutánea y sobre lo que utilizaríamos cuando ya hay un proceso inflamatorio, ¿no? Cuando la piel está sana, no tiene lesiones, no hay eczema activo, preventoriamente siempre se debe hacer un baño diario, pero baños cortos, con agua tibia, con tendencia fría, y usar hidratantes, ¿no? Porque es una piel que no tiene la capacidad de hidratarse. Como no tiene la capacidad natural de hidratarse, nosotros artificialmente, externamente, vamos a ponerle siempre esa piel emolientes. Vamos a hacer baños cortos con jabones suaves y vamos a poner emolientes. Si ya presenta lesiones descamativas localizadas, además hay escozor y hay un poco de enrojecimiento, pero son muy pocas lesiones, muy localizadas, al baño diario y a los emolientes se le puede agregar un corticoide de baja potencia. Cuando las lesiones ya son más extensas, el escozor es más frecuente y además hay lesiones coriativas, ligenificadas, que nos están hablando sobre lesiones que se están cronificando, vamos a hablar de dermatitis atópica moderada. Y en ese caso, al baño, a los emolientes, agregar corticoides, pero ya de más alta potencia. Por eso les decía la importancia de saber qué corticoides son de muy alta
de alta, de moderada y de leve potencia, porque son para diferentes partes del cuerpo y para diferentes tipos de patologías. Entonces, mientras que en la leve utilizamos corticoides de baja potencia, en la dermatitis atópica moderada vamos a utilizar corticoides de moderada potencia. Y en la severa vamos a utilizar corticoides de alta potencia. Vamos a seguir con el baño diario. Incluso podemos hacer terapias húmedas con compresas en las noches o terapias sistémicas cuando los pacientes no están respondiendo al tratamiento clásico, ¿no? Siempre los emolientes o hidratantes y los corticoides tópicos que deben ser siempre. Entonces, la hidratación en la piel se da a través de hidratantes oclusivos, humectantes y emolientes. No es lo mismo, ¿no? Cuando dice uno hidratantes, piensa que es todo igual, pero no es necesariamente así. Los hidratantes, hay hidratantes oclusivos, como los vaselinados, que nos van a permitir una mejor penetración de los productos y evitar la pérdida transepidérmica de agua. Hay hidratantes que son tipo humectantes, como la urea, que van a jalar, van a atraer agua hacia la superficie de la piel, ¿no? Y finalmente están los emolientes o lubricantes de la piel, que al aplicarse sobre la piel van a provocar una hidratación y una humectación rápida, ¿no? Esos son los emolientes, algunos son ligeramente vaselinados, como la vaselina líquida, entre otros. ¿Y qué componentes, estos hidratantes, estos humectantes, estos emolientes, deben estar asociados a cierto tipo de sustancias que están de manera natural en la capa córnea, como las ceramidas, el colesterol y los ácidos grasos? Esos están rodeando los corneocitos, haciendo de que haya una barrera cutánea adecuada. Y estos hidratantes, dentro de las características principales de estos productos es que van a evitar la pérdida transepidérmica de agua. Acá les estoy mostrando algunos ejemplos de lo que son algunos productos hidratantes dentro de los que está el Nutratopic Pro MP, que correspondería a emolientes en crema, ¿no? Para pacientes de moderada, de rosácea, de productos interesantes que van a ayudar a la hidratación de la piel, ¿no? El pantenol, la urea, como les dije antes, la urea va a reducir la pérdida transepidérmica de agua, pero es un producto al 3% hidrata la piel del rostro, al 10% hidrata la piel del cuerpo, pero al 20%, por ejemplo, ya es un queratolítico leve y al 40% es un gran queratinolítico, ¿no? Destruye tejidos con queratina tan gruesos como las uñas. Su uso continuo puede provocar eso, ¿no? Entonces, en este caso, como hidratante, la urea nos interesa que sea al 10% para el cuerpo, ¿no? Y acá hay otros de hidratantes interesantes que tienen algunas características extras, ¿no? Por ejemplo, el Lipicar-Balm AP+, tiene, según su literatura, tiene más agentes antiinflamatorios, tipo manteca de karité. Entonces es una buena marca para manejar el paciente con dermatitis atópica, o sea, con una piel con dificultad para hidratarse. El Nutratopic Pro MP también es un producto que tiene, además de los componentes que hemos visto en NAN, tiene ceramidas y omega 3. Y finalmente, acá de Bioderma tenemos estos hidratantes que además tienen algún efecto antipruriginoso, ¿no? Tienen un efecto antipruriginoso como el Atoderma. A mí me gusta este producto porque disminuye el prurito, ¿no? Acá hay una serie de hidratantes para que le tomen un screenshot. Y de ahí nos pasamos a los corticoides. A ver, ¿me escuchan todavía, no? Sicario. Sí, doctora. Porque este tema es largo. Entonces, vamos a pasarnos al uso de corticoides. Y dentro de los corticoides que vamos a utilizar ya también para desinflamar la piel, tenemos corticoides halogenados y esterificados. Los halogenados tienen alta potencia, pero desgraciadamente tienen muchos efectos adversos, mientras los esterificados van a tener una potencia moderada
con efectos adversos menores, ¿no? En halogenados 3 cruces de efectos adversos, mientras que en los esterificados una sola cruz. Por consiguiente, son los esterificados los que vamos a usar en pediatría, sobre todo, o en pacientes con piel delicada. Una mixtura de estos dos corresponde a los corticoides como el fluorato de mometasona o la fluticasona. No es una mixtura entre los dos. Muy bien. Entonces, como les comentaba, ¿para qué usamos corticoides en la dermatitis atópica? Básicamente por su efecto inflamatorio. Va a además disminuir los signos agudos y dermatitis atópica, por ejemplo, en esa liquenificada, esa piel liquenificada, engrosada, la va a adelgazar y va a mejorar su aspecto. Además va a disminuir el prurito, la sensación de rascado, ¿no? De necesidad de rascarse, la urgencia de rascarse. Entonces estos van a terminar siendo la principal forma de manejar la dermatitis atópica, pero como esta es una enfermedad crónica, es una enfermedad de larga data, el médico tiene que saber utilizar los corticoides para que no tenga esos efectos adversos a pesar de que se va a utilizar por tiempos largos. Entonces, acá les estoy mostrando todos los receptores que tiene en la piel los corticoides y aquí hago referencia a lo que es la taquifilaxia, ¿no? Los corticoides tienen ese defecto de no solo provocar efectos adversos en la piel como hipopigmentación, atrofia, vascularización, neovascularización, o hiperpigmentación también, hipo o hiperpigmentación, sobre todo hipopigmentación, sino que también va a tener un efecto de taquifilaxia. El corticoide cuando se utiliza por tiempo prolongado, aparte de los efectos adversos, termina perdiendo su capacidad de antiinflamatoria, porque todos los receptores se copan, ¿no? Y al ocurrir esto, ya el corticoide, si se utiliza más de 14, 21 días, más de un mes, estamos poniéndonos agua, así yo les digo a mis pacientes, ¿no? Si usted todos los días, durante más de 21 días, adecuadamente. Por eso, cuando tenemos patología crónica o crónica recurrente de larga data, como el vitiligo, como la dermatitis atópica, como la psoriasis, se tiene que dar corticoides por tiempos largos, pero se tiene que dar haciendo descansos mínimos de 7 días. Seguimos con los efectos de los corticoides y, y hay ejemplos de los corticoides esterificados, ¿no? Esos que no producen mucho daño en la piel, pero que sin embargo son corticoides que dan muy buenos efectos. Sobre todo el aceponato de metilprednisolona, que está acá, que es el que yo utilizo mucho en pediatría, ¿no? También utilizamos NIDA, también lo utilizo bastante, sobre todo en espuma, y lo que tenemos en el Ministerio de Salud, que son el aceponato de hidrocortisona, y el pretincarbato lo tenemos en la parte privada, también muy buen producto, ¿no? El Peitel famoso. De todos, yo me quedo para pediatría con aceponato de metilprednisolona. Entonces, acá hay una lista de los corticoides de potencia muy alta, alta, moderada y baja, como les decía, ¿no? Esos son los 4 grupos de corticoides. Cuando utilizamos corticoides de muy alta potencia, generalmente utilizamos clobetasol o beclobetasona, son lo que más hay, pero en su forma en su vehículo ungüento, como vaselina. Si lo utilizamos como crema, solamente estamos utilizando el corticoide como un producto de alta o moderada potencia. Pero cuando lo utilizamos en ungüento, en esas soluciones vaselinadas, ahí es que el producto se vuelve de más alta potencia. Ya, no se olviden eso. Por excelencia, lo que utilizamos más en el Ministerio de Salud también es el clobetasol. El único detalle que en el Ministerio solo tenemos en crema.
Entonces, cuando queremos un producto de muy alta potencia, tenemos que hacer que el paciente se compre recientemente el clobetasol al 0.05%, pero en ungüento. En los de potencia alta tenemos la mometasona en ungüento, la betametasona en ungüento, ¿ve? O sea, para que potencien su actividad les ponen en ungüento. La triamcinolona y dentro de estos productos también tenemos el butirato de hidrocortisona y la flutasona en crema, ¿no? Propiamente dicho. Entonces, esos son de alta potencia. Y los de moderada potencia serían la hidrocortisona, sobre todo la mometasona, el aceponato de metilprednisolona y el prednicarbato. Acá estamos con el aceponato de metilprednisolona y el prednicarbato, que son esterificados, que son corticoides esterificados, y que, como les decía, tienen una potencia moderada, pero tienen la gran ventaja de no tener muchos efectos adversos. Y los de potencia baja, como la metilprednisolona, la hidrocortisona, la fluocinolona, que a pesar de que son de potencia baja, también son muy útiles dependiendo de dónde lo van a usar, ¿no? La hidrocortisona, la fluocinolona lo utilizan en pediatría también bastante, justamente porque no son muy fuertes, ¿no? Entonces acá hay un cuadro de corticoides de la potencia y el riesgo de los corticoides más comunes en el Perú, ¿no? Si se dan cuenta, el de más alta potencia es el clobetasol, definitivamente, el clobetasol. Pero para que tenga esa muy alta potencia tiene que ser en ungüento. Luego luego de ellos, el que tiene más bajo riesgo, ¿quién es? La clobetasona, que casi no hay en el Perú, el valerato de betametasona y el aceponato de metilprednisolona. Menos riesgo de todos, miren cuál es, el aceponato de metilprednisolona, porque la clobetasona y el valerato de betametasona no tenemos. Entonces, ¿cómo se aplican los corticoides? De preferencia se aplican en la noche, solo una vez al día, o sea, la hidrocortisona, la betametasona, la mometasona, el clobetasol, todos esos corticoides solo se utilizan una vez al día y de preferencia de noche. Y los tratamientos deben durar preferentemente máximo 7 hasta 14 días. Solo cuando tenemos patología crónica, nuevamente les repito, utilizamos por 21 días como máximo, pero hay siempre un descanso de 7 días. Entonces vamos a tratar de acomodarnos para ver cómo se hace el tratamiento del paciente, ¿no? Muy bien, entonces acá está lo que les comentaba. Cuando el corticoide se trabaja como ungüento, como crema, como loción o como emulsión, como su potencia aumenta cuando trabaja como ungüento y como emulsión baja un poco su potencia. Pero ¿dónde se aplica? Sobre todo lo que queremos es manejar corticoides de alta potencia en ungüento en lugares como las palmas y las plantas, porque ya sabemos que esa es la zona donde hay piel más gruesa. Entonces, miren en este esquema como los de muy alta potencia vamos a utilizar en palmas, plantas e incluso las rodillas, ¿no? Porque a veces están un poco engrosadas. Los de alta potencia generalmente están en el grupo de cremas. Y esas cremas de alta potencia también se utilizarían en las mismas zonas y agregamos zonas de pliegues o muy descamativas. Pero para la cabecita vamos a utilizar loción. Obviamente ungüento o crema no podemos utilizar en cuero cabelludo, ¿no? Tenemos que utilizar en loción, en áreas pilosas. Y emulsiones cuando queremos cubrir áreas extensas. Entonces la emulsión es una unión entre una crema y una loción. Más aguadito que la crema y no tan aguado como una loción. Esa es una emulsión. Y esas emulsiones usamos sobre todo para cuando queremos cubrir grandes extensiones de piel. Entonces, nuevamente acá les hago referencia a cómo la potencia aumenta cuando es un ungüento, ¿no? Entonces, baja potencia cuando es loción, cuando es gel más o menos, mejor un poco cuando es crema,
pero se potencian más los productos cuando vienen en pomada o en ungüento. Muy bien, entonces ya hemos hablado sobre los efectos adversos también que va a provocar el corticoide, sobre todo lo que es atrofia, hipopigmentación y telangiectasias. Y debido a estos efectos adversos que tienen los corticoides, es que en dermatitis atópica, como alternativa, tenemos también a los inhibidores de la calcineurina, entre ellos el tacrolimus. Cuando hagamos las prácticas van a ver que en muchos casos de pacientes que tienen patología inmunitaria, voy a iniciar tratamiento con corticoide y luego de mantenimiento por tiempos prolongados hasta 2 meses, idealmente hasta 3 meses, voy a dejar inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus, que también va a tener un efecto antiinflamatorio a nivel de los linfocitos T, pero que no va a tener los efectos indeseados que tiene el corticoide, ¿no? El tacrolimus es al 0.1%, en pediatría se utiliza también al 0.03% y se utiliza en forma de ungüento igual para potenciarlo más mañana y noche, ¿no? Su dosis ideal es mañana y noche, a veces solo usamos una vez al día al inicio, pero después mantenemos ya a mañana y noche. Entonces, normalmente como esta es una patología recurrente, tenemos que manejar la dermatitis atópica según cómo aparezca, ¿no? En brotes. Suele aparecer brotes de dermatitis atópica y cuando hay brotes necesariamente tenemos que utilizar los corticoides. Cuando ya de los brotes bajan y queremos dejar algo de mantenimiento, ahí es cuando trabajamos con medidas higiénico-dietéticas y el tacrolimus. Dentro de las medidas higiénico-dietéticas está la forma en que tenemos que hacer el baño del paciente, ¿no? El baño del paciente tiene que ser, como les he dicho, un baño corto y tiene que ser un baño con agua tibia, no muy caliente, ¿no? Baños cortos, de preferencia hay que utilizar jabones suaves, que tengan un pH bajo, porque el pH de la piel está entre 4.5 desde la niñez hasta 5.5 y hay que manejar ese pH, ¿no? El jabón, desgraciadamente, a veces abre la piel e irrita la piel. De eso hemos hablado varias veces en la parte práctica y en la parte de teoría lo estamos viendo ahora, ¿no? Generalmente el paciente atópico no debe utilizar jabones, normalmente porque su efecto de saponificación, esa espuma que producen también abre la piel y es un producto que tiene un pH muy alcalino. Entonces eso también hace de que prolifere dentro de la piel, eh, dentro de las sustancias que están en la microbiota, los microorganismos que están en la microbiota, el Staphylococcus aureus. Entonces, por eso es que al paciente que tiene tendencia a la piel reseca, tendencia a la atopía, le recomendamos que utilice sustitutos del jabón, como el Cinde, ¿no? Los jabones Cinde. Estos productos tienen la ventaja, estos Cindes, que son sustitutos del jabón, de no abrir la piel y mantener el pH dentro de lo normal, ¿no? Eso es lo más importante. Por eso es que utilizamos estos Cindes y dentro de estos Cindes tenemos toda esta gama, ¿no? El CeraVe, el Eucerin, en Lactivon también, en Cetaphil, en las líneas de Bioderma, de la Roche-Posay también, en Molan también tenemos todos estos Cindes de diferentes tipos. De preferencia, pueden venir en barra o en líquidos también, pero los líquidos tienen más hidratante. Entonces, por eso se prefieren los líquidos para el baño y aseo diario de estos pacientes atópicos. Hay que tomar en cuenta también que el paciente atópico puede, ya que la piel está abierta y están entrándose el Staphylococcus aureus, también se pueden meter otras bacterias y ambos, tanto el Staphylococcus como otras bacterias, pueden provocar una sobreinfección. Entonces, en esos casos hay que tratar primero la infección, porque recuerden que dentro del tratamiento están los corticoides. ¿Y qué pasa si está infectado y le meten corticoides? Se va a infectar más. Entonces, hay que tratar primero la infección. Si está a este grado como la imagen, obviamente antibióticos por vía oral que cubran sobre todo la microbiota como normal, que dentro de la que está sobre todo el Staphylococcus aureus, y luego ya darle sus tratamientos
para la dermatitis atópica, ¿no? Si está muy húmedo, se utiliza solución de buró o sulfato de zinc como secantes. En rostro casi no lo uso y menos en pediatría, ¿no? Porque es una piel muy delgada. Pero en adultos sí se puede usar, ¿no? Y dentro de las nuevas terapias, como es una enfermedad autoinmune, de una alteración del sistema inmunológico, obviamente ya le están echando ojo a lo que son los biológicos para tratamiento de dermatitis atópica. Y en realidad se utiliza tratamientos como el eh, nemolizumab, que es un biológico que en Europa se utiliza bastante, o el dupulimumab, ¿no? Finalmente, para recordarles que desgraciadamente en este tiempo de COVID hay una ¿cómo les digo? Ha habido un rebrote de los pacientes con dermatitis atópica por el tema del estrés, de la ansiedad, ¿no? Entonces, también el uso continuo del jabón ha provocado en el paciente adulto, sobre todo, que tengan estos eczemas a nivel del dorso de la mano, o sea, esta inflamación con descamación y eritema en el dorso de la mano, al igual que el uso de la lejía y el alcohol en gel, ¿no? Todo eso ha hecho de que los pacientes hagan mucha consulta en dermatología justamente en épocas de COVID. Entonces, básicamente es eso. Muchas gracias. Y ahora sí, como siempre, nos vamos a pasar a las preguntas. Me van a... listo, entonces ya. Cualquier pregunta que tengan, comenzamos, chicos.